Vamos a ver, esa cosa no es un dinosaurio. Historia completa de los archivos prohibidos de la isla Tacaño, de Chumilio. Vamos a ver qué onda. Yo la verdad espero asustarme, o por lo menos quedarme inquieto. Que un día tienes un horrible accidente en el que terminas varado en una isla Hostia. desierta. De alguna forma lograste De la, nada sobrevivir y me, tratas de buscar ayuda. de la nada me acordé de Trevor Enders. No, uy, men. Es entonces que escuchas una voz conocida, el piloto. Este gritaba tu nombre más adentro en la selva y corres para encontrarte con él. Pero lo que encuentras es un dinosaurio deforme parecido a un T-Rex, masticando al piloto y revoloteándolo de lado a lado. Esta isla no era nada normal, era la famosa isla Tacaño, una isla que no aparece en los mapas actuales y en la que se hicieron experimentos para crear dinosaurios con humanos. No solo son capaces de... Eso es lo que me sorprende de Jurassic Park. No sé si un Deus Ex Machina o algo que se comenta desde el principio de las novelas, pero siempre hay una isla más turbia que la anterior. Primero estaba la isla de Jurassic Park, que es como una isla donde ya se exhibivían a los dinosaurios. Después estaba la isla Sorna, que es en donde se experimentaban con los dinosaurios. Después había otra isla en donde se probaban los dinosaurios mutados. Y después, ahora vamos a ver qué es la isla Tacaño. imitar las voces humanas, sino que también se divierten al hacer sufrir a todo aquel La última película con la nueva isla, esa no me la vi, así que no puedo decir nada. No me la vi, solamente supe que estaba ese T-Rex todo deforme que parecía una beluga. desafortunado que se Muy quedó bonito, de varado hecho. en su territorio. Tierno. Sí, esta es la historia de los archivos prohibidos de la isla Tacaño, una anécdota contada por una persona que se quedó varada en la isla. Y a continuación les contaré la historia completa, así que no olvides traer tus palomitas y tu bebida favorita, porque esta historia les hará tenerle Tengo miedo a agua. los experimentos en humanos. Nacho, agárrate los pantalones. Porque estoy a punto de contarles los archivos prohibidos de la isla Tacaño, A la historia mierda. completa. Experimentaron con nosotros. Éramos humanos. ¿Ahora qué somos? A la mierda. Eso es una pregunta bien filosófica, de hecho. Yo siempre me lo he preguntado, a veces inclusive le he preguntado a mi mamá qué se consideraría a una persona que ya no es humana o que físicamente ya no tiene ninguna característica humana. Tienes que mirarte el terror analógico de Bob Esponja en este canal, El secreto de la cangreburger, recomendado. La verga, el secreto de la cangreburger. Espérate, ¿te refieres a ese donde el secreto de la cangreburger era Patricio? De casualidad. Si es ese, yo no me vi el final, así que sí me interesa. Ah, y cosa, yo una vez le pregunté a mi mamá qué opinaba sobre esto, qué pensaba sobre algo que ya no se ve como humano, pero por lo menos sigue razonando como uno, o al menos que siga razonando como uno. Y me dijo que esa persona sigue siéndolo mientras sea consciente, porque la conciencia, el que una persona siga pensando como una persona, es lo que le hace, es lo que lo hace una persona. Pero yo lo veo difícil, porque igual, o sea, una persona así yo no sé si podría convivir con las demás. Pero es cierto, en cierto modo, porque, o sea, en el fondo sigue siendo una persona como tú y como yo, solamente que es diferente. No sería diferente como excluir a alguien por lo mismo, por ser diferente. Entonces eso me dejó pensando. No sé, es raro. La historia que estoy por contarte viene por parte de un Ay, usuario sí, la de llamado Patricia como Valle. Manu Most Wanted. Esta se basa principalmente en una experiencia que vive un soldado enviado a inspeccionar la isla Tacaño. La humanidad es re complicada. Sigue siendo el mismo, pero para los demás no. Sí, porque, o sea, por ejemplo, yo si tuviera un amigo y de repente a la noche a la mañana, no sé, se convirtió en un pavo. Pero imagínate que ya se convirtió en un pavo, pero él sigue hablando como un humano, sigue comunicando, sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Entonces, debería seguir siendo él, ¿no? Un pavo. Así que es lo primero que se me ocurrió. Tengo hambre, déjenme. Hace ya bastantes años. Aquí veremos su punto de vista y aterradoras experiencias, pero no es la historia de la isla Tacaño como tal. Para Ah. entenderlo mejor hay que entender qué es la isla Tacaño. Esta es una isla actualmente desierta donde se hicieron experimentos horribles. Estos experimentos llevaron a la muerte de expedicionarios, científicos y demás personal. Se cuenta que esta isla lleva deshabitada cerca de 90 años desde su creación, Pero tienes un buen así como punto, que la empresa gracias. detrás de todo esto, InGen, comenzaría a barajar la primera idea de traer a la vida a los dinosaurios del pasado, pero de una manera diferente. Si generalizamos un poco las cosas, se sabe que en la saga actual de Jurassic Park todos y cada uno de los dinosaurios son experimentos derivados del ADN de las ranas y viceversa, creando de esa manera a los dinosaurios que todos hemos conocido y visto a lo largo de toda la saga de películas y libros.
Sí, y eso es lo que pasa, eso también es algo que yo no me di cuenta, pero es que no son dinosaurios las cosas que crearon, literal, o sea, bueno, no creo que va a ser spoiler, pero básicamente es que no, no revivieron a los dinosaurios, sino que crearon cosas que se ven como dinosaurios. Pero es ahí cuando llegamos a la isla Tacaño, donde en lugar de derivar el ADN Es de como si las fuera ranas a los Sartac. dinosaurios, se decidió hacer los experimentos en humanos directamente. Oh. Esta terrible decisión llevó a mutaciones genéticas de criaturas con comportamientos humanos. La jerarquía de herbívoros y carnívoros se tira a la basura completamente, haciendo que todos los dinosaurios creados en esta isla sean carnívoros que se devoran continuamente entre ellos para sobrevivir, Ya, sabiendo sí, rompe incluso el que son ecosistema. mutaciones humanas mal formadas. Esto es la isla Tacaño, una isla inhóspita llena de monstruos inteligentes, caníbales en las que ningún humano debería pisar jamás la tierra. Esta isla tiene mucha más historia y trasfondo que pude encontrar, así que si les gustaría que hiciera un video dedicado solo a esta isla, donde cuente toda su Por historia favor. y demás, déjenme saberlo con un buen like y un Lo mismo de comentario. antes, jugaron Es a así ser como Dios, llegamos a la literal. historia principal, una historia narrada por una persona enviada a ese lugar y que nos cuenta lo siguiente. Esas cosas no parecen dinosaurios. Mi nombre no importa. Solo quiero que, si alguien encuentra esto, no intente venir a buscarme. Estoy en Isla Tacaño. Sí, esa isla olvidada y prohibida, la que los registros de A InGen la tachaban como verga. inhabitable y que desapareció de los mapas ya sin explicación. Caí aquí tras un accidente donde el helicóptero se desvió por una tormenta que surgió de la nada. Relámpagos, gritos, el metal crujiendo y luego oscuridad. Desperté en una orilla solo y golpeado. El piloto no estaba, solo quedaban unos restos calcinados del helicóptero y la radio destrozada. No había señal, todo estaba muerto como si la isla misma arruinara cualquier intento de salir de aquí. A las pocas horas de comenzar a caminar, recorrí vegetaciones espesas, húmedas y sofocantes. Solo se escuchaban arbustos moviéndose a mi alrededor y el sonido del viento golpeando las hojas secas. La luz era tenue y grisácea, ya que había una nube densa que se arrastraba por el suelo y cubriéndome los pies, casi como cubriendo todo con una calma que no era para nada natural. Poco después los sonidos se volvieron aún más raros que antes. Lo primero fueron crujidos, seguidos de unos zumbidos y al final algo que sonaba como susurros. La selva, respirar y cada paso que daba dentro de ella se sentía como si algo me estuviera observando, como si no estuviera solo en ningún momento. Fue entonces que escuché algo a la distancia, un ruido que en ese momento me dio una pequeña sensación de paz. Era la voz del piloto. Él estaba gritando mi nombre. No. Claramente estaba herido, pero seguía con vida. De esa forma es que comencé a Bro, correr en su auxilio, dirección. revíveme, Rompí todas las levántame, ramas. bro. Me moví entre los árboles torcidos tratando de Flaco, seguir el eco de su voz. Realmente en ese momento pensé que había una oportunidad de salir de este lugar, pero cuando llegué vi algo que me heló la sangre. El piloto estaba ahí, pero solo lo que quedaba de él. Y justo frente a él estaba parado comiendo un enorme dinosaurio parecido a un T-Rex. Pude notar todo mi cuerpo estremecerse en un instante, pero había algo raro en ese dinosaurio. No solo sus ojos y apariencia, sino también su comportamiento. Era como si estuviera consciente de todo, mirando al piloto con una calma espeluznante, haciéndolo sufrir a propósito. No estaba devorándolo rápidamente y ya, lo masticaba, lo revoloteaba de lado a lado, casi como si disfrutara ver su dolor. No estaba depredándolo para nada, solo estaba torturándolo. No puede ser. Sí. Cruzado referencias. Estaba comiendo el postre, tema. Joder, qué rico está mi postre, pero me lo quiero comer de a poco. Quédate quieto, mierda. Lo estampa contra el piso. No, pero te imaginas, cruzado referencia, lo hace sufrir innecesariamente porque YOLO. Sin pensarlo dos veces comencé a correr de nuevo por el bosque, tratando de alejarme lo más posible con el corazón en el pecho a punto de explotar. Logré ocultarme en unos arbustos. ¿Sabes qué es lo bueno? Que yo hace poco vi un experimento, o sea, bueno, no experimento, es una investigación que hicieron los científicos y dicen que los dinosaurios realmente deberían ser teóricamente algo lentos. O sea, tampoco como que sean literalmente velocidad -1, pero que no son tan rápidos como puedan parecer, porque como tienen tanto peso encima y como la gravedad ya ha cambiado tanto desde hace como millones de años a como es actualmente, si hubiera un dinosaurio sería realmente algo lento. No, obviamente no le ganarías en una carrera, pero no tan rápido como un avestruz, por así decirlo. Es curioso. Sin apenas poder respirar. Fue justo ahí temblando que finalmente entendí algo. Esto no era como en los parques o en los documentales que había visto. Estos dinosaurios no atacaban al verte como pensaba. Ellos te observaban, te seguían y te estudiaban. Ellos disfrutaban jugar Te con tu estaban miedo. acosando, bro. Ellos claramente entienden el sufrimiento y quieren prolongarlo lo más posible. No sabía Oye, qué what hacer. the fuck, de verdad Caminé y parece un caminé, cruzado de asustado y referencia. rezando para salir de este maldito lugar. Cruzado de referencia, quizá nadie conoce a los cruzados, es un cómic donde son como zombies, pero
La gente simplemente se vuelve muy sádica. Logré sentarme debajo de un árbol y pasaron varios minutos hasta que volví a escuchar unas Es voces. más Esta complejo, vez pero no quiero parecían un hombre profundizar y en una eso. mujer. Ellos gritaban casi como si estuvieran discutiendo, así que decidí levantarme e inmediatamente ir a ver qué era. Pensaba que tal vez eran otras personas con la misma horrible suerte que la mía, personas que habían quedado varadas o tal vez personal de seguridad. Realmente quería correr hasta donde estaban ellos, pero de repente me detuve. Tenía este mal presentimiento que me inundaba. Algo en mí me obligó a quedarme quieto, así que decidí hacerlo. Shira, ten cuidado porque, o sea, es un cómic súper gore. O sea, no estoy exagerando. Ahí donde se vuelven son súper sádicos y aman el que la persona sufra lo más posible. O sea, y son muy gráficos. Es un cómic muy gráfico, por así decirlo, en términos de que es innecesariamente asqueroso. O sea, si quieres verlo, ahí está. Se llama Crossed, o sea, Cruzados. Ahí está. Güey. Y no me moví. Comencé a analizar esas dos voces y eran bastante extrañas. Solo Intenté digo, entender lo que por si decían, acaso pero capaz te no espantas tenían o algo. sentido. Eran palabras entrecortadas, frases sin lógica y además casi como si repitieran algo que escucharon antes. Decidí acercarme Como los lentamente y bebés. esconderme entre los arbustos. Fue en ese momento que los vi. 3 de esas cosas parecían raptores, pero no como los que hemos visto en las otras islas. No eran para nada parecidos a los que conocíamos incluso en la ficción. Ellos se movían lento, abrían la boca y salían voces humanas. Realmente estaban intentando imitar una conversación y finalmente lo entendí. Ellos lo estaban haciendo para atraerme a ellos, para cazarme. En ese momento me horroricé. El aire se volvió más y más frío. Estoy seguro de que para ese momento ellos ya sabían que yo los estaba observando. Simplemente me horroricé. Ay, no, pero esta es otra cosa. ¿Qué pasa si la persona, o sea, esto ya es más confuso, es más raro, porque, o sea, ¿qué pasa si la persona que tú conocías ahora cambió, pero también en mente cambió? O sea, sigue teniendo la conciencia, sigue sabiendo quién es, solamente que ahora quiere hacer otras cosas, sino, por ejemplo, en este caso, comer gente. Yo creo que se podría llevar a juicio. Ah, se podría llevar a juicio. Yo soy un abogado muy profesional. He dedicado mi vida a intentar estudiar. Ya, perdón. Realmente disfrutaban causar miedo, y justo un momento después, una de esas cosas dijo mi nombre, pero la voz que salió de su boca era más familiar, tal vez demasiado familiar. Realmente tuve una marea de emociones. No, sí, o sea, de verdad, es que me deja mucho pensando eso. O sea, ¿qué pasa si siguen siendo personas, solo que ahora su mente por la transformación cambió tanto que ahora, a pesar de que siguen teniendo la mente de una persona, se han convertido más en un animal? Me sentí triste, me sentí enojado, como si algo se rompiera en mi Creo que ahí interior. entra. Esa cosa usó la voz de mi madre. El maldito me llamó tal y como mi madre solía llamarme cuando tan solo yo era un niño. ¿Qué? La voz de ese monstruo era muchas cosas, dulce, cálida y muy tétrica. No entiendo nada. Esa voz no Puto debería estar miedo, en este man. lugar. No tenía ningún sentido. No podía ser algo real y realmente no entendía qué era lo que estaba pasando. Solo había una cosa que sí sabía, y era que si me quedaba más Mis tiempo en ese lugar, pensamientos esas intrusivos. cosas me iban a despedazar vivo. Y no solo eso, estoy seguro de que harían lo peor que puedo imaginarme. Esas cosas estaban jugando con mi mente, con mis propios recuerdos. Descuida, no creo que sea como los delfines. O sea, tal vez lo peor que pueden hacerte es comerte, pero por lo menos no son como los delfines. Los delfines te vio. Y con mi No, no dolor. es broma. Es así como volví a correr y broma. ocultarme entre la vegetación. Las ramas que pasaban durante mi camino rasgaban mi cuerpo, pero ya no me importaba. Solo quería alejarme lo más posible de ellos. Lo peor de todo fue que cuando me alejaba corriendo, esas cosas solamente comenzaron a emitir risas y carcajadas distorsionadas, siempre tratando de imitar la voz humana sin éxito. Sabía que se estaban burlando de mí, sabía que querían devorarme y no solo hacerme sufrir. Es así como solo caminé y caminé, tal vez por minutos o por horas, ya no lo sé. El tiempo en este lugar no se siente igual. Al final me oculté entre unas rocas con vegetación para tratar de calmarme un poco. Trataba de darle una explicación a todo lo que acababa de ver y escuchar, pero ¿cómo explicas algo así? Para este punto ya sabía que no había forma de salir de aquí, e incluso intenté comunicarme con la radio que aún conservo, pero absolutamente nada Diablazo, funciona en este man. maldito lugar. Ni siquiera las brújulas funcionan. Sus agujas solo giran sin sentido, casi como si la isla estuviera desconectada del mundo. Esto no es ciencia, no es evolución o algo así, es algo peor. Lo peor de todo es que yo estoy atrapado y sé que mi destino está escrito en esta asquerosa isla.
Dice, los delfines machos desviven a las crías de las hembras para después darles las suyas. Y eso, sí, es verdad. Oh, Dios, es que de verdad los delfines son muy sádicos y es increíble. isla. Ni siquiera las orcas son así. Desperté. No sé cuánto tiempo estuve desmayado y por un momento pensé que todo había sido un sueño, una pesadilla inducida por el miedo o el agotamiento, pero no. Aún sigo aquí. ¿Sabes qué? Lo bueno es que por lo menos, por ejemplo, otra criatura que se cree que, o sea, que se ve linda y que es tierna, son los pingüinos. De hecho, inclusive los pingüinos dan tanta penita. Eso como, perdí a mi guagua, la voy a reemplazar. En mi mente la voy a reemplazar con esta piedra. Por depresión. Sigo atrapado en este infierno. Pobrecito. El estómago me dolía por el hambre y la sed me estaba volviendo loco. Pero incluso a pesar de todo esto, no era lo peor. Había una cosa más. Tenía una picazón. Algo como un dolor punzante en la espalda. Me pica el Comencé a pulmón. escuchar pequeños y lentos sonidos de las hojas y la tierra a mi alrededor. Me giré para ver qué era y entonces lo vi. Justo ahí, tendido en el suelo al lado mío, había una especie de 100 pies gigante. Medía al menos 9 metros de largo. Tristeza, Su cuerpo estaba sí. partido a la mitad como si lo hubieran desgarrado. Sus patas habían sido arrancadas una por una. Algo más grande y fuerte lo había matado, eso es seguro. Pero eso no fue lo peor. Mi espalda ardía horriblemente. Traté de doblar mis brazos para tocar mi espalda y ver qué tenía. no. En mi espalda tenía un agujero en mi piel que se retorcía muy lentamente. Fue entonces Le que metió el la asco me guagua. invadió junto con un miedo que me erizó la piel. Ese maldito y bastardo insecto había puesto huevecillos en mi espalda. ¡Le metió la guagua! ¡Le metió el pico! ¡No! Traté de arrancarlos de cualquier manera como un loco. No me importaba el dolor en este punto. Lo arranqué con las uñas, piedras o ramas. Cualquier cosa que tuviera a mi alcance, pero esas cosas se seguían moviendo. Algunos Amigo, se detuvo por un segundo. Se detuvo por un segundo. Le metió en el yoyopo. Digo, le metió en el firulais por el yoyopo. se Felicidades. habían adherido niño. tanto que me costaba arrancarme la piel junto a ellos. El ¡A la asco, mierda! la piel y el miedo se apoderaron de mí. Aún ni siquiera termino de procesar todo lo que vi con esos raptores y ahora me pasa esto. Esto es peor que el mismísimo infierno. Traté de calmarme y pensar. Sé que esto no podía terminar aquí. Necesitaba buscar ayuda, así como también necesitaba desinfectar esta cosa. Amigo, la moral por el suelo. O sea, te hicieron correr como nena y después te metieron el pirulín. No. Pensé en el Ya helicóptero. no puedo más. Recuerdos confusos comenzaron a llegar a mi mente. Cosas como botiquines o provisiones. Sé que algo tenía que haber quedado en ese lugar y tenía que volver. ¿Es posible? Pero cuando miré el lugar por el que había llegado, ya no era el mismo. Todo el paisaje había cambiado, casi como si la selva misma se hubiera reorganizado para perderme. Árboles distintos, senderos cerrados, absolutamente todo era mucho más oscuro que antes, pero incluso con todo eso comencé a caminar. Cada paso me dolía, podía sentir mi temperatura aumentar indicando una posible fiebre, además de que los ruidos de la selva eran mucho peores que antes. Voces deformes que sonaban entre los árboles, rugidos secos, seguidos de ramas crujiendo sin viento. Caminé aún más incluso si tuviera que obligarme a hacerlo, incluso si mis piernas ya no me respondían bien. Poco a poco comencé a reconocer más el entorno. Muy Ese bien. árbol, ese tronco caído, el olor a quemado y finalmente el helicóptero. Este estaba chamuscado y cubierto de enredaderas. Ay, caramba. Parecía Bueno, ya. que se había torcido un poco hacia un costado, casi como si la misma selva lo estuviera digiriendo. Ahí estaba frente a mí, un rastro de humo seco sobresalía de la cabina y me acerqué con cautela. Lentamente me tambaleaba más y más, sabía que necesitaba esos botiquines, rasgué NT. todo lo que encontré dentro, NT. rompí todos los compartimientos y finalmente vi Se le algo. quiere mucho Nitara. Justo en el fondo debajo de un asiento parcialmente aplastado había un pequeño maletín rojo. No sabía que el Las dinosaurio manos me hacía temblaban eso. mientras abría el yo botiquín y tomaba las gasas con el alcohol. Había antibióticos, además de una pequeña tampoco. Oye, what the navaja. fuck, ese No dinosaurio, tenía qué tiempo verga, para parece un pensar en dinosaurio nada y mítico. solo actué instintivamente, sacando los huevecillos que quedaban con la navaja. La sangre salía a montones y comencé a gritar como nunca. Traté incluso de morderme los Ay, aún le quedaban huevecillos por el insecto, man. ¿Cuántos huevecillos puede poner un insecto? labios para no desmayarme en el lugar y finalmente apliqué el alcohol. El ardor que sentí era como si un fuego líquido se derramara sobre mi espalda. Ese mismo dolor fue lo que me mantuvo consciente y me vendé como pude. Al fin ¿Sabes qué es lo malo? Es que como dejó tanta sangre por ahí botada, lo más seguro es que los dinosaurios pueden olerlo y lo pueden cazar.
No sabía que los dinosaurios hacían eso. Es que no son... Es por eso mismo, es que no son dinosaurios, Al Cesario. final me Güey. tragué 3 de los antibióticos sin agua. Absolutamente todo me daba vueltas. El miedo, el dolor, el cansancio. Sé que tenía que seguir y que no podía morir aquí. Se podría Como decir pude, que se me hizo un senté en uno aborto de los lados del espontáneo. helicóptero, respirando entrecortado y noté algo que no había visto antes. En las paredes interiores del helicóptero había manchas extrañas. No eran cosas producto del accidente, más bien parecían dibujos, símbolos o trazados de algo oscuro y seco. Alguien o algo los había tallado dentro. Muchos eran círculos o figuras geométricas como si fueran ojos. Una Y me aparté de la pared. No quería seguir mirando y decidí mirar al resto del helicóptero. Al fondo de todo esto, entre los restos calcinados, encontré lo que parecía ser una mochila en aparente buen estado. Ajá. Dentro había un poco de agua, comida, vendas y una pequeña linterna. Muy Gracias a lo sospechoso que fuera igual, que o quedaba de sea, cordura en esta maldita ¿cuánta probabilidad hay de encontrar una mochila con agua y ropa? isla, finalmente Diablo, parecía que la suerte me dinosaurio. estaba dando un respiro. Tomé agua de inmediato y me ardió cuando esta Oye, eso me recordó, no sé si ustedes vieron, pero ¿sabían que la razón por la que George no hablaba y solamente decía dinosaurio era porque era sordo? Y que no estén dañados por el tiempo también, es verdad, o sea, y que todavía la mochila es botada, con pintura, con cosas por ahí pintadas, obviamente ahí había algo. ¿Cómo así? Sí, recientemente se reveló que George no hablaba, a pesar de que ya había crecido bastante, no hablaba y solamente sabía algunas palabras porque era sordo. O sea, escucha, pero cuando le hablas súper cerca. Pero así así como a la distancia, como de varios metros, ya no te escucha, es sordo. pasó por mi garganta. También comencé a devorar una barra energética, casi como si fuera el mejor platillo del mundo. Realmente comencé a Y sentir con que mi comida cuerpo, aún roto y todavía, en ¿no? este Esto es muy estado, tenía sospechoso. una Es una pequeña trampa, es una oportunidad. trampa, yo creo que es una trampa. Pero entonces escuché algo que comenzaba a acercarse desde afuera, un sonido antinatural junto con las hojas sacudiéndose y las ramas que se rompían. El aire cambió a mi alrededor, casi como si se hubiera vuelto más espeso y frío que antes. Sabía que era malo y corrí inmediatamente. Me puse la Era mochila una del hombro y trampa. salí tambaleándome del helicóptero, pero ese ruido me seguía. Cada Tiene vez más problemas de cerca, audición. cada vez más rápido. Sí, ve. Giré tratando de no caerme por las raíces y el lodo que estaban por todos lados. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. La fiebre me Correr estaba en nublando lodo, la vista, no. pero no Mejor podía parar. Mejor tirarse No al piso a ahora. cagar. Logré ver algo a la distancia, parecía una especie de estructura o algo así. Me lancé hacia ella sin pensarlo, mientras sentía un aliento justo detrás de mí. Alcancé a entrar justo momentos antes de que algo grande y pesado chocara contra los árboles que estaban a mis espaldas. Este lugar parecía ser una especie de centro de investigación. Las paredes de acero estaban corroídas por el óxido. Podía ver cómo grandes y gruesas rejas cubrían las ventanas, algunas desde la parte de adentro. Me da risa porque puedo ver estas cosas y yo estoy casi 100% seguro que son contenedores de agua latinos. Porque, o sea, mira esos grafitados. En una de las esquinas, cubierto de moho, había un ¡Ah, la letrero con mierda! lo ¿Qué que es eso? parecía ser sangre seca. Ese parezco yo cuando me despierto en la mañana después de haber perdido todo, todo mi dinero. No pude alcanzar a leer unas letras que decían Oh. Sector G, Zona de Contención Experimental. No sabía qué significaba esto exactamente, Mi alma pero seguí salió de mi caminando cuerpo. hasta otra puerta de metal. La empujé, al mismo tiempo que el chirrido resonó por toda la Eso estructura. es de la escena de un Una vez anime. dentro, el aire era extremadamente denso y frío. El interior era una completa ruina de arriba abajo. Creo que eso era una cables escena de colgando anime del de techo, Pokémon. escritorios volcados y pantallas rotas. También había jaulas vacías junto con símbolos en las paredes, marcas de garras en los pisos y lo ¿Qué tal? peor, manchas ¿Qué tan otaku hay que sepa de notar que una imagen es de Pokémon? oscuras y viscosas por todo el lugar. Todo estaba cubierto de polvo, pero también de mucho silencio. No había animales, no había insectos. Parecía como si estuvieran tratando de contener algo que no debía estar vivo. De esa forma, decidí seguir caminando en la estación mientras cada paso mío resonaba más y más en el suelo metálico cubierto por hojas secas y suciedad. Todo parecía como si estuviera congelado en el tiempo. Había una reja gigante, medía unos 5 metros de altura y estaba hecha de gruesos barrotes de acero industrial. Estos estaban doblados hacia afuera, como si algo gigantesco y con una fuerza descomunal hubiera escapado. Me quedé paralizado. En el suelo, justo frente a la reja de acero, había unas huellas. Estas eran muy profundas, dejando garras marcadas hacia el final. Lo que fuera que salió rompiendo todo esto, lo hizo arrastrándose con brutalidad mientras clavaba las garras en el piso para A avanzar. la verga. Me acerqué un poco más mientras tragaba saliva. Por algún motivo, todo el aire cerca de esa jaula era mucho más pesado y el silencio más prominente.
Estoy seguro de que esa jaula aún recuerda el horror que alguna vez ocurrió en este lugar. Decidí darme la vuelta y seguir adentrándome en la enorme estructura para ver si encontraba algo útil. Las paredes estaban cubiertas de moho, las luces colgaban y todo el lugar tenía ese horrible olor a encierro y descomposición. Pasé por una puerta que se encontraba entreabierta mientras la empujaba con cuidado y no lo podía creer, había sobrevivientes. Estas eran 2 personas, pero no me hicieron caso alguno. No hacía falta ser muy listo para darse cuenta de que estaban totalmente traumatizadas. Uno de ellos se encontraba en posición fetal mientras repetía una y otra vez: no los escuches, no ¿Y cómo sobrevivieron estas personas? O sea, ¿desde hace cuánto que están encerradas en ese supuesto laboratorio? ¿Y cómo es que están sobreviviendo a pesar de que están viviendo encerradas? No creo que una persona traumatizada salga mucho para afuera sabiendo los animales que hay ahí, así que... sospechoso. Sospechoso. digas las voces, no son personas. La segunda persona estaba tirada en el suelo, cubriéndose la cara con los brazos, comen? murmurando cosas como: no Exacto. mires a los ojos, no mires esos ojos. No entendía nada de lo que se refería, incluso si trataba de hablar con ellos, pero no entraban en razón. Me costó darme cuenta debido a sus heridas y la suciedad en ellos, pero me di cuenta de algo importante. ¿Qué? Esas 2 personas eran mis compañeros, aquellos que venían conmigo en el helicóptero. ¡Ah, la verga! Lentamente comencé a recordar todo lo que había pasado. InGen nos envió a investigar esta isla para traer muestras. Nos explicaron que en esta isla no había ninguna criatura, que era totalmente inhabitada. Solo mentiras. Todo lo que dijeron de cabo a rabo era solo una maldita mentira. Siempre son así, amigo, ¿no? Es increíble cómo puede haber gente en ese universo que cree ciegamente en InGen. O sea, cada vez que hacen algo. O sea, man, ¿cómo puede haber en el Departamento de Recursos Humanos reportes del tamaño de una catedral sobre personas desaparecidas? Y tú decir, nah, es una buena empresa. Rata concha tu madre, perdí mi vicio el sticker del gato, se me fue la suscripción. ¡No! Paga otra, amigo, paga otra. No te puedo ver sin ese gatito. Mis compañeros no me iban a Se siente como si estuviera desnudo. ayudar en ese estado, así que decidí seguir inspeccionando el lugar. Con algo de suerte podría encontrar algo con lo que pudiera comunicarme con mi alguien casa. del exterior. Entre los restos de una oficina derrumbada encontré un casillero Siendo empresa posiblemente no sea información pública, pues. Es cierto. Es cierto, es cierto. de metal Verdad, me había olvidado de que era una empresa. me había olvidado de ese pequeño detalle que era una empresa. Esa oxidado, el suscripción me cual la abría la regalaron. fuerza. Verga. Dentro de este se encontraba una vieja grabadora de bolsillo con apenas batería y un pequeño transmisor de emergencia junto a una cámara. No sabía si estas cosas funcionarían, pero era mi única esperanza. Y ahora estoy contando todo, toda la historia del infierno que estoy viviendo por culpa de InGen, a la espera de que alguien en algún lugar logre escuchar esta grabación. No recordaba absolutamente nada, ni siquiera cómo había llegado hasta este lugar, pero ahora todo empieza a tener sentido. Estos científicos nos enviaron hasta aquí con un propósito: morir. Nos habían mentido. ¿Ves que las personas que entran no vuelven? Nada, seguro es seguro. Pues, igual lo que me hace preguntarme que es bastante común esto que hacen, porque por ejemplo, pasó lo mismo en otras islas, y si no estoy mal, en la última película que salió hace poco, que es en donde se ve también una isla con experimentos genéticos, ahí donde salió el dinosaurio deforme con cabeza de beluga. También fue la misma misión. Eso sí, esta vez no les mintieron, les dijeron directamente: queremos que saquen muestras de dinosaurios. Y bueno, que había dinosaurios. Por lo menos a ellos le avisaron, a esto no, le dijeron como: saquen muestras. ¿Y de qué? Ah, no se preocupen, no hay nada vivo ahí. Nos habían usado. Claramente InGen está ocultando algo, algo que nunca debió ser creado. No sé por qué lo hicieron, ni sé cuál es el verdadero motivo detrás de todo esto, pero de algo estoy seguro. Esta ¿Cuál será el motivo por el que hicieron esto? Pues no más. Porque se podía. Quería ver qué pasaba. No salió bien. Qué mal. isla no está para nada vacía, está llena de horrores que no se logran explicar con las leyes de la naturaleza. Ahora sé que están ocultando experimentos, criaturas que debieron ser imposibles, cosas que imitan las voces humanas. No entiendo cómo es que un animal logre repetir y reproducir Por la palabras humanas, ciencia. emociones y hasta Exacto. risas. Todo esto solo se le salió de control. Fue justo cuando las piezas comenzaron a encajar en mi mente que los escuché Me recuerda como a los Warhammer. ¿Y por qué lo hicieron? Por el emperador, por la humanidad. otra vez. Esas malditas cosas estaban riéndose en alguna parte.
Esta vez estaban imitando la voz del piloto del helicóptero. Definitivamente era su risa, el mismo tono y las mismas palabras, pero no era él. Sé que estaban detrás de la puerta pegados a la rejilla de metal, esperando por Ush, nosotros. man. Ellos sabían excepto la familia que salvaron, la de la última peli. Lo que te envié por mensaje todavía no te lo crees, ¿verdad? En ese No, la momento verdad mis no, me compañeros dejó comenzaron a choqueado. gritar completamente rotos por el terror y el miedo. Uno de ellos comenzó a suplicar, mientras el otro solo se cubría los oídos mientras lloraba descontroladamente. En ese momento pensé que ahí sería mi final. Realmente no había forma de escapar, al menos hasta que escuché un fuerte estruendo ensordecedor. Ah, la verga. No me había dado cuenta hasta este momento, pero nunca había anochecido en todo este tiempo. Haciendo las cuentas sé que llevo aquí casi 5 días enteros y nunca había visto que la noche cayera sobre nosotros hasta ahora. ¿Cómo Lentamente el sol así? comenzaba a hundirse detrás de los árboles, al mismo tiempo que comenzaron a sonar fuertes alarmas por toda la isla. Algo había cambiado, no sé qué era, pero los raptores que estaban en la puerta se habían detenido, como si supieran algo que nosotros no. De un momento a otro comenzaron a desaparecer entre la maleza sin hacer ningún ruido. No atacaron, no miraron atrás. Pensé que debía sentirme aliviado, pero ese presentimiento mío sabía que no tenía que ser así. En este momento estoy sintiendo un terror inexplicable. Las piernas me Qué comenzaron a raro. temblar y sentía escalofríos horribles por todo el cuerpo. No sé por qué se fueron de esa manera. Era como si algo peor que ellos hubiera despertado. Ahora lo escucho. En ese momento mis compañeros se lanzaron del edificio hacia una muerte segura. Uno de A la ellos me miró mierda. fijamente mientras caía. Esos ojos me miraron como si esa No fuera la puso pared. decisión correcta, la decisión que ¿Cómo? evitaría ¿Cómo que 5 días sin una persona no puede sobrevivir tanto tiempo sin comida o agua? Literal, eso es cierto. Pero son caricaturas, mijo, no esté chingando. No, no, olvídate, pero si nos dijeron que tomó. O sea, ¿te acuerdas? La mochila que encontró en el avión, encontró una mochila con agua y con comida. Sí encontró, o sea, unas barritas de proteína con unas botellas de agua, así que sí, sí comió. Con poder del guión y del prota. Bueno, sí, eso sí, ese Deus Ex Máquina de que la mochila estaba ahí de casualidad, en perfecto estado, eso sí es medio Deus Ex Máquina. Aunque estoy casi seguro que fue una trampa de los un dinosaurios. destino peor. Porque, o sea, literalmente agarró la mochila y le aparecieron animales. Estaba paralizado. Sabía que esa cosa estaba cerca. ¿Qué No es se esa movía como mierda, los bro? demás dinosaurios de la isla. No estaba corriendo, no estaba acechando, solo caminando lentamente entre los árboles. Cada paso era firme y pesado, casi como si supiera exactamente dónde estoy. Con cada paso la estructura del edificio temblaba. Él se estaba acercando. Eso no era un dinosaurio, es algo más, un experimento, un error. Esa cosa era una Un maldita error aberración. genético. Finalmente esa cosa llegó hasta cerca de mí y lo vi. Era enorme y medía cerca de 6 metros o más. Su cuerpo parecía estar torcido, así que tal vez Ahora era tengo un mucho nuevo más miedo alto que que cuando eso. ya no me convierta en Parecía como si NPC. estuviera roto Ay, espérate. desde adentro, cosa que lo obligaba a caminar más lento. Él era muy pesado y con cada paso sacudía el suelo. Tiene la columna arqueada, el torso inflado y su piel se movía por sí sola, casi como si palpitara con cada respiración. Suena como un jugador de LOL después de perder Ranked. Era como si tuviera órganos vivos latiendo debajo de su piel. El Mira, sonido era mira, se seco parece. y raspante, como si respirara por 1000 pulmones al mismo tiempo. Y los ojos, Dios, los ojos. Esa cosa A tenía la miles de mierda. ojos por todo el cuerpo. Algunos de ellos eran grandes y otros más diminutos, pero todos me estaban mirando fijamente. Qué Podía miedo. jurar que algunos de ellos eran humanos, ojos oscuros sin párpados y gritando con voces humanas. Todo lo que escuchaba eran risas, gritos y voces deformadas, casi como si todas esas Escuché personas que LOL. devoró No, 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 siguieran bro, no, no. atrapadas Vaya a dentro de acostarse, vaya a él. dormir. Es ahí cuando finalmente lo Váyase a comprendí de dormir. una vez por todas. Esa cosa era lo que Ingen quería ocultar. Esa cosa era el experimento fallido y sabrá Dios si habría más como él. Nos dejaron aquí como alimento. Solo éramos una maldita ofrenda. Este es mi final. La historia termina con una pequeña grabación en la que podemos escuchar cómo era devorado por el monstruo. Aquí recomendaría subir el volumen y cerrar los ojos llegados a este Esperen, punto. escuchemos. Ciertamente eso hace que el audio sea más... ¿cómo decirlo? Mejor escúchenlo. El audio es el siguiente. Oigan, soy yo. Se escuchó como la muerte de William Afton.
No jodas, esa es literalmente la muerte de William Afton. No, Scott Cawthon. Scott Cawthon. Oh my Ya para el god. último fragmento de esta Dame historia, plata, podemos no, conocer voy a un matar a comunicado este hecho weón. por una persona que logró recuperar esta grabación. Esta grabación fue interceptada por los satélites de INGEN el 14 de noviembre del 2009. Oh, como mierda. respuesta al llamado de auxilio. Oficialmente, Y con jamás Loquendo. se envió a nadie a Isla Tacaño ese año. Pero yo sé que es mentira. Él fue mi compañero. Un científico de campo, enviado con un equipo falso, a una misión que ya estaba condenada. Porque INGEN no busca rescatar datos. Busca alimentar algo. Cada cierto tiempo, mandan gente. Los llaman misiones de reconocimiento. Exploraciones fallidas, pero todos terminan igual. Entonces sí que es para Desaparecidos. simplemente La alimentarlo. grabación fue encontrada archivada como interferencia ambiental. La iban a borrar. Yo la recuperé. La estoy publicando, porque esto tiene que saberse. La isla no está vacía. Está viva. Y está hambrienta. Y mientras INGEN exista, seguirán habiendo sacrificios. Pero, ¿sacrificios por qué? Aquí es donde se abre una cosa inclusive más interesante, porque si este también es un experimento donde son varias mentes humanas combinadas, imagínate esto. Primero que nada, o sea, ¿serán tan inteligentes como para poder salir de la isla y poder hacer más destrozos? ¿O será que simplemente para mantenerlo dócil a la criatura, que tal vez no es tan inteligente, pero sí es muy peligrosa, la mantienen dócil dándole sacrificios? O sea, dándole de comer para que no tenga la necesidad de salir. Oh, ahí se abre más la posibilidad. Está más curioso todavía. Está más curioso. La isla Tacaño es una de las tantas islas que hay en el universo de Jurassic Park, pero definitivamente esto no es el final de esta historia. Oye, Déjenme dame saber si les plata. gustaría No. que hiciéramos un video contando No. las atrocidades que ocurrieron en esta isla llamada Tacaño. Así como también puedes dejar un buen like si este video te ha gustado. No olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Subo un video cada 4 días y siempre estoy avisando de esto en mis redes sociales o en nuestros grupos como... ¿No sería más fácil que se muera de hambre? A mí lo que se me hace raro, o sea, solo se me ocurre que la única razón por la que lo mantienen con vida es porque quieren experimentar con él. Solamente que no han encontrado una forma de poder encerrarlo, y mantenerlo cautivo para poder experimentar y aprender más de él. Porque, o sea, si quisieran deshacerse de él o si fuera completamente inútil, de primera no le darían comida. De segunda, ¿qué los impide simplemente mandar un misilaco y ¡pium! Se limpia la zona? Yo creo que la única razón por la que no lo han hecho es lo misma que las demás islas. Es porque aún creen que pueden recuperar a los dinosaurios y experimentar más con ellos. Porque, o sea, sí, esa es la única razón por la que los dinosaurios... Bueno, en las películas es porque los dinosaurios sí son dinosaurios, los volvieron a la vida. Pero en los libros literalmente es porque quieren seguir experimentando con ellos. No es porque sean dinosaurios, porque, oh, viva la vida, sino porque quieren seguir experimentando con ellos y no quieren matarlos. Porque aún les sirven. Así que yo diría que es por eso. Por eso lo alimentan, para que no tengan la necesidad de salir de la isla. Porque sí, yo creo que además puede aprender a nadar. Pero lo mantienen así, atrapado en la isla. Y aparte, para tener la esperanza de algún día atraparlo y poder seguir experimentando con él. Es lo que yo creo. Uy, daría un montón de miedo, sí, imagínate así. Un dinosaurio, o sea, algo que parece un dinosaurio súper amorfo con un montón de ojos humanos. Amigo, qué asco. Es como literal. ugh. Pero bueno, estaba bueno igual, me gustó. Gracias, Emilio, por esa cosa. No es un dinosaurio. Los archivos prohibidos de la isla Tacaño. El nombrecito de verdad se llamará así, estará traducido. Pero me gustó, me gustó, me gustó. Me dejó pensando ahora. Definitivamente esto no se consideraría un humano. No, no, si ya cambió su perspectiva y se considera más un dinosaurio y un monstruo que necesita comer así. Y caníbal. Yo creo que no. Este sí nos salva. Simplemente mátenlo a la verga.